Hubo un tiempo en que el peso del oro no medía la riqueza, sino la obediencia. Las campanas repicaban en lo alto de las abadías. Las cosechas crecían, los pueblos se arrodillaban, y los reyes cobraban. Pero no cobraban solo por tierras o cosechas. No, cobraban por lo que no se podía tocar, ni poseer, por lo que ni siquiera tenía forma. Durante siglos, las coronas y los señoríos perfeccionaron un arte antiguo, el arte de grabar con tributos lo absurdo, lo invisible, lo imposible. Era la Edad Media, una época donde la lógica y el poder raramente caminaban de la mano, y donde cada impuesto escondía algo más que un interés por el tesoro real. Escondía una lección. El campesino pagaba por usar el molino del Señor, el comerciante por abrir su puesto al amanecer, el monje por recibir visitantes en ciertos días, y el caminante incluso por cruzar un puente que, muchas veces, él mismo ayudó a construir. Pero entre todos esos impuestos, que hoy nos parecen duros, pero comprensibles en su contexto, existieron otros que bordeaban lo ridículo, lo fantástico, lo grotesco. Este no es un relato sobre economía, es una historia sobre cómo el poder, cuando no tiene límites, se vuelve creativo, y cuando se vuelve creativo, pierde la vergüenza, porque cuando un rey descubre que puede cobrarte por respirar, ya no necesita ejércitos, solo necesita tu costumbre. En esta serie de tributos medievales, exploraremos aquellos que rozan lo inverosímil, y comenzaremos con uno tan etéreo, que fue cobrado por alterar el aire. Pero para comprenderlo, primero hay que entender la lógica del tributo en la Edad Media. El impuesto no era solo una forma de recaudar, era un lenguaje. Era la forma en que los señores recordaban a su pueblo quién estaba arriba y quién debía mirar al suelo. La ley no era la misma para todos, y lo que para unos era libertad, para otros era deuda. Deuda por nacer, por existir, por ocupar espacio, por moverse o incluso por quedarse quieto. Y así, los castillos se alzaban, no solo con piedra y cal, sino con monedas cobradas por cosas que el viento se lleva. Puede cobrarse el sonido de una campana, la sombra de una tienda, la decisión de no casarse. Prepárate, porque los próximos minutos desenterrarán verdades que ni los propios cronistas se atrevían a escribir sin rubor. La edad de los tributos inimaginables apenas comienza. No todo lo invisible es libre, y no todo lo que respiras te pertenece. En ciertos rincones de la Europa medieval, donde las leyes eran escritas más con fe que con razón, nació un tributo tan extraño que algunos historiadores modernos aún dudan si fue real o sátira. Pero los documentos lo mencionan, y los registros de pago existen. Lo llamaron derecho de viento. No se cobraba por las tierras, ni por los frutos del trabajo, se cobraba por el aire, por su uso, su alteración, su perfume, su profanación. En festividades religiosas, cuando los campesinos encendían incienso o velas aromáticas, debían pagar. Si el humo se elevaba en un espacio público, se consideraba que el aire del Señor había sido afectado. En algunos condados, si un grupo cantaba en la plaza y su canto se elevaba más allá de cierta hora, se les multaba. ¿La razón? Alteración del ambiente consagrado. Y si alguien se atrevía a usar perfumes o hierbas aromáticas en presencia de clérigos, también podía ser sancionado, porque ese aroma podía perturbar el equilibrio espiritual del entorno noble. Absurdo, pero efectivo. El derecho de viento no era común. No estaba extendido por todo el continente, pero donde existía, era más que un impuesto. Era una advertencia. Incluso lo que no puedes tocar, puede ser cobrado. Incluso lo que no puedes ver, puede tener dueño. Los grandes señores justificaban este tributo con argumentos teológicos. El aire pertenece a Dios, pero su uso lo administra su representante en la tierra. Y así, los que caminaban por las calles debían andar con cuidado, no por miedo a ladrón ni a bestia, sino por miedo a que su voz, su aliento, su canto, fueran considerados una falta fiscal. ¿Era esto una forma de control espiritual? ¿Una burla escondida bajo vestiduras sagradas? ¿O simplemente una prueba de que el poder, en ciertos siglos,
ya no necesitaba sentido, solo obediencia. En los salones de piedra, donde los reyes dictaban edictos, hasta el viento podía ser etiquetado, tasado y vendido. Y mientras el pueblo pagaba, no por lo que tenía, sino por lo que emanaba sin querer, el reino prosperaba, porque si alguien paga por el aire, entonces todo lo demás es fácil de monetizar. Y así, comienza la colección de impuestos imposibles. Hoy fue el viento, pero pronto será tu propia sombra. Unir dos almas fue motivo de celebración, pero también de recaudación. En los salones del poder medieval, el amor no era un misterio, era una oportunidad. Y donde hay oportunidad, el tributo espera, agazapado, con pergamino en mano y sello real al rojo vivo. Durante siglos, el matrimonio fue más que un pacto sagrado o una decisión íntima. Fue una transacción, y como toda transacción, se le puso precio. Los reyes y señores feudales cobraban por conceder el derecho de casarse. Al campesino, al artesano, al soldado raso. Nadie quedaba exento. El impuesto se conocía con distintos nombres: ledroit temerii, maritagium o simplemente tasa nupcial. ¿Querías formar una familia? Primero, paga. ¿Querías hacerlo con alguien fuera del feudo? Paga el doble. ¿Querías casarte sin permiso del señor? Entonces prepárate para una sanción pública. Pero si el tributo por casarse ya suena excesivo, espera, porque también existió el impuesto a la soltería. En regiones de Inglaterra, Francia, y más tarde en ciertas ciudades del Sacro Imperio, los hombres adultos que permanecían sin casarse hasta cierta edad eran grabados, a veces con impuestos, otras con multas disfrazadas de donaciones forzadas. La justificación: se decía que el hombre soltero era menos productivo para el reino, que no aportaba nueva vida, ni unidad familiar, ni estabilidad económica. En palabras del jurista Baldus de Ubaldis, en el siglo XIV, quien escoge la soledad debe compensar a la comunidad por el hijo que no llegará. El cuerpo se volvía entonces un bien público, la elección personal, un acto sujeto a cálculo, y el amor, una línea más en el registro fiscal. Y si alguien amaba pero no podía pagar, entonces el amor debía esperar. Aquel que no cumplía con estas obligaciones podía perder tierras, ser excluido de gremios, o incluso no ser admitido en mercados locales. Y así, con la misma frialdad con que se contaban sacos de trigo o barriles de vino, los escribanos contaban bodas. Y solteros, no importaba si el amor era real, importaba que generara ingresos. Y en un mundo donde hasta la risa tenía eco de pecado, el amor también fue regulado, porque amar, sin pagar, era casi una ofensa. Las uniones se celebraban, pero el sonido de las monedas al caer en el cofre del Señor era el verdadero himno nupcial. No hay forma más sutil de dominio que cobrar por lo que el sol regala. En las calles soleadas de algunas ciudades medievales, sobre todo en regiones del norte de Italia y el Mediterráneo, los mercados no solo eran lugares de comercio, eran territorios vigilados con ojos legales, siempre atentos al detalle. Un comerciante podía vender especias, telas o candelabros, pero si extendía un toldo sobre su puesto para proteger la mercancía del sol, entonces su sombra debía ser pagada, no la sombra como metáfora, sino la literal proyección oscura que caía sobre la calle. Si esa calle pertenecía al dominio del rey o del ayuntamiento, lo llamaron tributo de sombra o ombra tasa, y se justificaba con un razonamiento inquietantemente moderno. El espacio público tiene valor, y si tu sombra lo ocupa, entonces está generando un uso privado. Como si la luz del sol llevara consigo un medidor, y el simple acto de cubrirse se volviera infracción. Algunos trataban de evitar el impuesto acortando sus toldos, otros colocaban barras móviles, desmontables, pero los inspectores, enviados por el poder local, medían incluso la proyección exacta sobre los adoquines. Era como si el propio sol hubiera sido reclutado por el fisco. Y aunque parezca un caso aislado, otras formas similares de tributos aparecieron en distintas ciudades portuarias. El impuesto por dejar mercancía fuera del puesto, el cobro por el sonido de pregonar productos, incluso el derecho a usar campanas decorativas que colgaban sobre el tránsito peatonal. Pero el tributo de la sombra tenía algo especial, porque no grababa lo tangible, ni lo vendible.
sino lo que apenas roza la realidad. La sombra, que no tiene peso, fue tratada como mercancía. Y esto revela algo más profundo, que en la Edad Media, como hoy, el poder no necesitaba hacer visible su control. Le bastaba con recordarte que incluso tu sombra tenía dueño. No era un simple abuso, era un mensaje. Todo lo que toques, veas o proyectes, puede pertenecer a alguien más, aunque sea una silueta, aunque sea fugaz, aunque desaparezca al caer la tarde. Y mientras los comerciantes sudaban bajo el calor del mediodía, sus toldos no solo ofrecían sombra, ofrecían una nueva fuente de ingresos para quienes nunca se ponían bajo el sol, porque a veces, lo más absurdo, es también lo más rentable. A veces, el rostro también es campo de batalla, y la barba, un estandarte que debía ser conquistado. En los márgenes de la historia, entre decretos reales y reformas eclesiásticas, hay documentos que hablan de un impuesto extraño, no por lo que grababa, sino por lo que significaba, un tributo que no medía tierras ni pesaba sacos de trigo, sino que evaluaba la forma del rostro, el impuesto por llevar barba. La versión más conocida de este tributo surge en la Rusia de Pedro el Grande, ya en el siglo XVIII. Pero sus raíces se hunden mucho más atrás. En varios reinos europeos, especialmente entre los siglos XII y XV, surgieron prácticas fiscales que penalizaban el uso de barba en ciertos contextos religiosos, militares o administrativos. No era una política generalizada, pero aparecía en monasterios, cortes y órdenes que exigían una imagen específica. Una cara desnuda de rebeldía, porque en tiempos donde la imagen comunicaba obediencia, dejar crecer la barba podía interpretarse como desafío. La barba, para algunos señores y clérigos, era símbolo de rusticidad, de arcaísmo, incluso de herejía. Se decía que aquel que se rehusaba a afeitarse estaba ocultando algo, tal vez una idea, tal vez una intención. Y entonces vino la multa, el pago por conservar los pelos del rostro. Una tasa por no ceder al ideal de uniformidad. En ciertos monasterios, el clero que portaba barba sin justificación debía abonar una contribución especial al tesoro abacial. Y en algunas ciudades, los artesanos barbudos pagaban tarifas distintas por acceder a gremios que seguían modelos civilizados de apariencia. Siglos después, Pedro el Grande lo convertiría en norma nacional. Los barbudos debían pagar un impuesto, y como prueba, portar una moneda de cobre con el sello imperial y una inscripción que decía: la barba se ha pagado. Y así, el rostro se convirtió en un documento fiscal, la piel en declaración de lealtad. No bastaba con ser súbdito, había que parecerlo, y la barba era un grito de identidad que el poder deseaba silenciar o cobrar. Irónicamente, los que más resistieron estos tributos fueron los campesinos y comerciantes de zonas rurales, quienes veían en la barba no un símbolo, sino una herencia, un legado, un derecho. Pero en el lenguaje del poder, todo derecho sin sello es sospechoso. Y así, frente al espejo del reino, el rostro se volvió una factura, un espacio regulado, una superficie en disputa. En un mundo donde el alma era vigilada por la iglesia, y el cuerpo por el Estado, ni siquiera la barba escapaba al precio de existir. Una regla injusta puede parecer locura, hasta que se repite el tiempo suficiente. Entonces, se vuelve costumbre. A estas alturas, el campesino ya no cuestionaba, el comerciante ya no protestaba, y el monje simplemente guardaba silencio. El tributo de la sombra, el impuesto por casarse, o por no hacerlo, el derecho de viento, la tasa por la barba, todo había sido aceptado. No por lógica, no por justicia, sino por hábito. Porque el verdadero poder no necesita explicar, solo necesita persistir. Cuando un impuesto absurdo no es resistido, se transforma en ley sagrada. Los reinos medievales sabían que el miedo no es eterno, pero la costumbre, sí. Por eso los tributos eran introducidos lentamente, a veces disfrazados de ofrenda, o de favor, o de acto religioso. Un día se cobraba por cruzar el puente, el siguiente, por tocar el agua del pozo, y después, por entrar al bosque que siempre fue tuyo. Hasta que lo natural dejó de ser gratuito, y lo gratuito dejó de ser permitido. El tributo ya no era por lo que tenías, sino por lo que podrías hacer algún día. Así, el noble cobraba a los viudos por la posibilidad de volverse a casar, o al campesino por tener un hijo varón, o al vendedor por gritar su oferta en voz alta. No importaba si ese hijo aún no nacía, si esa sombra aún no tocaba el suelo,
O si esa barba no crecía todavía, se cobraba por el riesgo de que lo hicieras. Y ese riesgo era considerado un privilegio. El mundo se llenó de tributos no por necesidad, sino por codicia justificada con tinta real. Y cada vez que alguien decía, así son las cosas, el absurdo se asentaba más hondo, como raíces invisibles que bebían de la obediencia. No eran impuestos, eran recordatorios, de que el poder no necesitaba razón, solo aceptación, porque cuando la ley se desvía de la verdad, el silencio de los gobernados se convierte en su firma. Y así, en la penumbra de los siglos, el absurdo dejó de parecer absurdo, y comenzó a parecer normal. Las edades cambian, pero ciertas sombras nunca se disipan. La Edad Media quedó atrás. Sus castillos, sus cruces, sus pergaminos amarillentos, ya no dictan nuestras vidas. Y sin embargo, lo que parecía un exceso del pasado, a veces, respira en los rincones del presente. Hoy no pagamos por el aire que respiramos, ni por la sombra que proyecta nuestro cuerpo al mediodía. Nadie nos cobra por la barba, o por no casarnos, o al menos, no con esos nombres. Pero observa con atención. Pagamos tarifas por usar una aplicación que ya estaba instalada, por imprimir una hoja que nunca solicitamos, por maletas que no pesan, pero cruzan un umbral imaginario, por servicios que son ausencias disfrazadas. El lenguaje cambió, pero la lógica no tanto. En lugar del noble con capa, tenemos cláusulas con asteriscos. En lugar del sello real, un mensaje automático, sin rostro, sin alma, pero con poder. Y así como antes cobraban por lo intangible, hoy se nos cobra por lo invisible, por el acceso, por el silencio, por lo posible. Porque el absurdo no desaparece, solo aprende a vestirse mejor. Quizás, al mirar atrás, no deberíamos reírnos de aquellos campesinos que pagaban por cantar, ni de los mercaderes que eran multados por un toldo, ni de los hombres que ocultaban su rostro para no ser tasados, porque tal vez, no estamos tan lejos, y si algo enseña la historia, es esto: el poder siempre prueba hasta dónde puede llegar, y solo se detiene cuando alguien pregunta por qué. Los tributos absurdos no eran una broma medieval, eran una estrategia, una advertencia, un espejo, uno que, a veces, aún nos refleja. Así termina este viaje entre monedas, decretos y sombras. Pero si alguna vez sientes que algo que haces, algo natural, íntimo o cotidiano, parece tener un precio que no puedes explicar, entonces recuerda, puede que ya no estemos en la Edad Media, pero hay ideas que nunca dejaron de parecer medievales. El pasado no ha muerto, solo espera a que lo reconozcas.